Bienvenida familia nocturna a esta fogata navideña de historias. Antes de iniciar, permíteme desearte a ti, a tu familia, una feliz Navidad. Y si no celebras la Navidad, porque yo sé que mucha de la familia nocturna, digamos que es de diversos tipos de creencias, te deseo felices fiestas. Estas, independientemente de tu creencia religiosa, a veces son momentos de la vida o momentos del año en los que nos permiten, tal vez las vacaciones o tal vez los momentos en los que otros tienen vacaciones, momentos de convivio especiales. Por eso, te deseo que en estas fechas, en este cierre de año y especialmente en esta fecha en la que muchos celebran la Navidad, tengas un momento cálido, un momento en compañía de tus seres queridos y que juntos todos en familia puedan tener un momento aterrador viendo una fogata de historias. Y quiero invitarte a algo. Al final del episodio, si sobrevives a la fogata, te voy a invitar a un intercambio navideño. El primer intercambio navideño que vamos a tener en el canal del equipo de las pesadillas con la familia nocturna. Y una vez dicho esto, prepárate, porque hoy no traje historias tan agradables. Hoy te tengo historias sumamente aterradoras para traer un poquito de frío a esta cálida velada de Navidad. Y una vez dicho esto, bienvenido a esta fogata, comenzamos. Imagina que tienes la relación más increíble con un familiar, con una persona que has querido y has adorado tanto en tu vida y es tan importante para ti, y te das cuenta que él sabe cosas extrañas, cosas oscuras, y conoce algo acerca de tu pasado que ni siquiera tú mismo recuerdas. ¿Y sabes qué? El no saberlo te pone en peligro. Esa es la historia de Efren, y aquí vamos a contarla. Efren me mandó esta historia. Y él me cuenta, narrador, la Navidad no es mi época favorita del año. En algunas ocasiones tengo vacaciones, pero realmente prefiero inclusive meter el trabajo en ese tiempo y que me paguen un poco más. No son fechas que me gusta estar recordando, son fechas que me pongo muy nostálgico, porque me traen como a flor de piel las vivencias que yo tuve con mi abuelo. Con mi abuelo viví muchas cosas muy extrañas. Pero es que realmente en Navidad me acuerdo de su rostro diciéndome, siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar ahí para cuidarte. Y me pone un poco nostálgico. Mi abuelo era un tipo muy, digamos, atípico, un personajazo. Él tenía como un código que no sé de dónde lo sacó. Mi abuelo, si siguiera vivo el día de hoy, tendría 105 años. Ya era una persona que falleció hace unos buenos añitos, si mal no recuerdo, falleció cuando tenía 80 y tantos. Y era un tipo enterito. O sea, murió trabajando en su casa. El señor, aunque andaba mal, nadie lo paraba. Era de estas personas del carácter que lo tenía duro como piedra. Era un roble ese hombre. Y él te digo que tenía un código medio extraño que no sé de dónde sacó, porque hacía cosas raras. A él le encantaba cazar, y te lo pongo así entre comillas cazar, porque jamás lo vi, y aunque lo acompañé cientos de veces, jamás lo vi darle un solo animal. Y te digo algo, yo estoy seguro que el viejo lo hacía a propósito, porque cuando nos poníamos a practicar el tiro, nunca le fallaba al centro, y no importaba si lo ponía hasta 10, 15, 20 metros, daba al centro justamente siempre del blanco. Si poníamos botellas, no había una que sobreviviera. Si poníamos latas, terminaban perforadas. Y cuando poníamos estos círculos concéntricos que al final traen como que en el centrito rojo, pero le daba justo al centro. Y si volvías a subir ese tiro al blanco, le volvía a dar al centro. Pero nunca le vi dar un animal. Yo veía inclusive que apuntaba directo, movía ligeramente el rifle y disparaba, porque él siempre llevaba el mismo rifle. Dice, mi abuelo siempre se vestía igual y siempre llevaba el mismo rifle. Se vestía con una blusa, una camisa extraña, larga, que hacía mucho ruido y era de color café. Un pantalón también café, muy llamativo, algo que no es un café de árbol ni un café de tierra. Yo le decía, abuelo, ¿por qué no te vistes como los demás cazadores que se van todos camuflados? Y me dice, no es justo para los animales. Ellos tienen que saber que los estás cazando. Si no, ¿cómo se van a defender? Entonces, a mí no me hacía sentido porque yo entendía de cacería
No por mi abuelo, sino por lógica y por ver a las otras personas, pero mi abuelo decía eso. Y en su rifle siempre le amarraba un paño rojo. Lo movía a veces en la punta, a veces en medio, a veces atrás. Y era un paño rojo que hacía que cuando moviera el rifle generara ruido con el piso. Hacía que el paño rojo fuera evidente porque volteaban los animales y se le quedaban viendo el arma y después corrían. Y a veces mi abuelo después de eso disparaba, como si yo me fuera a creer que realmente él tuviera intenciones de tumbar a un animal. Nunca lo cuestioné. Mi abuelo siempre fue un tipo raro. Te vuelvo a decir, no es que le fallara la puntería. Yo creo, a lo largo de los años me he hecho una idea, y es que él nunca tuvo interés de enseñarme propiamente a cazar, o nunca tuvo interés de que yo le hiciera daño a un animal. Mi abuelo quería que aprendiera las cosas que él sabía, y él sabía esconderse perfectamente. Aún con esos colores, sabía pasar desapercibido por completo, pero no era nada más el conocimiento relacionado a la cacería. Eran cosas distintas. Te quiero contar algunas, narrador. Mi abuelo tenía formas de proceder raras, cosas que yo no las revelo a nadie, te las quiero contar porque yo sé que nadie va a saber quién soy, ni van a dar conmigo, pero por eso te las voy a decir. Mi abuelo, cuando llegábamos a los bosques, primero se ponía al lado mío y me decía, vamos a hincarnos, a poner las manos en el piso, y vamos a hablarle a la tierra y decirle, Señor del bosque, permítenos estar en tu terreno. ¿Por qué hacía eso? Yo no lo entiendo. O bueno, no lo entendí por mucho tiempo. Mi abuelo conocía todo el código y estilo de cacería y me decía siempre ten cuidado donde vayas a cazar, porque no todos los cazadores tienen el mismo código ni actúan igual. Aquí en donde cazamos, utilizamos silbidos. Escucha el silbido de pájaros, escucha su trinar, sus cantos, y después escucha el de los cazadores. Vas a notar que se parece pero no es el mismo. No es el ritmo, no es el tono. Presta mucha atención. Cuando escuches un silbido de cazador, respóndele con el mismo silbido que acaba de hacer. Y el cazador va a entender que hay otro como él por ahí y se va a poner más al tanto. Y es mejor todavía si te acercas al cazador con sigilo haciendo ese silbido para que llegues y te presentes. Es la forma de decir, hey, yo también estoy aquí, no vayas a fallarle y me terminas dando. Y así nos entendíamos. Pero en una ocasión, estábamos en medio del bosque, llevábamos 2 días de campamento y había platicado muchas cosas mi abuelo acerca de los habitantes del bosque. Cosas que podían parecer personas pero que no lo eran. Y que lo iba a notar porque se podían acercar, podía ser que quisieran jugar conmigo, pero iba a notar algo en ellos que los distinguía del resto de personas. A veces un ligero brillo, a veces la forma de actuar, a veces el acento, a veces que parecía como si fuera un acento extranjero, que quisiera ser como el acento de nosotros, pero que no es un acento que vaya a notar en ninguna persona jamás. Dice, a veces es porque después de hablar se quedan moviendo la boca, pero sin emitir sonidos, como si estuvieran intentando procesar esa forma en la que nosotros hablamos, como si los sonidos que de ellos salieran no tuviera que ver con el movimiento de las mandíbulas. Entonces, mi abuelo me enseñaba esas cosas. Yo no me he topado con los habitantes del bosque, y llevábamos 2 días ahí. Pero en el tercer día que estuvimos en ese bosque, comenzamos a andar y yo escuché un silbido. Y le dije al abuelo, abuelo, ese es un... Y me puso la mano en la boca y nada más se puso su dedo índice en la suya y me habló al oído y me dice, no hagas ningún ruido, sigue todo lo que yo haga. Entonces mi abuelo me quitó la mano de la boca, se quitó su dedo de su boca, volteó hacia donde había venido el silbido, se tapó los ojos, se hincó y dijo, perdóname, señor del bosque, yo no sabía que no nos querías aquí. Te pedí permiso y no escuché que me dijeras que no me estabas aceptando. A mí se me hizo de locos. Él volteó, aun cuando tenía las manos como tapándole los ojos, y entonces yo entendí que me estaba diciendo, haz lo mismo. Me puse las manos en los ojos, estaba directamente hacia la dirección que mi abuelo lo hacía,
Me hinqué y dije lo mismo. Perdónanos, señor del bosque, te pedimos permiso. Cuando llegamos no sabía que no quería que estuviéramos aquí. Perdónanos. Y después mi abuelo continuó. Nos vamos a ir en este instante. Respetamos tu lugar y respetamos a tu familia y a tus animales. Dije exactamente lo mismo. Mi abuelo se puso de pie. Yo sigo a mi abuelo y entonces se quita las manos. Lo escucho donde se está quitando las manos de los ojos. Yo hago el mismo movimiento. Abro los ojos. Se pone el dedo índice en la boca diciéndome que ya no emita ningún sonido y nos vamos caminando. Cuando llegamos al campamento, me dice, tenemos 15 minutos, vámonos ya. Corremos peligro, cuando salgamos de aquí platicamos. Subimos todas las cosas que alcanzamos. Dice, narrador, llevábamos 10 minutos, nos faltaban de subir todavía un par de tiendas de campaña en las que habíamos guardado como ciertas cositas. Y mi abuelo me dijo, eso se queda ahí, eso ya le pertenece a él. Vámonos. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Nunca lo había visto como tan asustado y tan metido en esta situación. En el camino solo me explicaba, si escuchas ese silbido, apréndelo. Tienes que hacer lo que acabo de hacer el día de hoy, o nadie va a volver a saber de ti. Así he perdido a muchos amigos. El señor del bosque se le pide permiso y se le pide perdón. Dice, y 15 minutos, recuérdalo bien. Si no te ataca cuando le estás pidiendo perdón, tienes 15 minutos para irte. Ha habido personas que juegan con ese tiempo y después no volvemos a saber de ellas. Narrador, no me consta que eso sea verdad. Yo estaba ahí con él. Para mí estos eran momentos mágicos, era como estar dentro de una película. En ese tiempo estás hablando que yo tenía 15 años. Entonces tenía una aventura que quería contar, pero mi abuelo también me decía, las cosas que yo te explico no se las cuentes a nadie más, y me las guardaba. Por eso hoy me voy a deshogar y te voy a contar muchas de las cosas que él me dijo. Mi abuelo creía en fantasmas. Mi abuelo me dijo ese día en el bosque, recuerda que yo siempre voy a estar contigo, y siempre voy a estar contigo, acompañándote y cuidándote. Él me hablaba de los fantasmas y me decía que había muchos tipos, que a veces eran espíritus de personas, pero que a veces eran otras cosas, que tenía que tener cuidado, que tenía que distinguirlos. Pero con el paso del tiempo, él me dijo, tú siempre vas a estar en peligro, tú no te acerques a los fantasmas. Y yo le preguntaba por qué. Dice, porque tú no los ves como yo, tú no los entiendes como yo, no los vas a poder tratar como yo, y ellos no te van a respetar a ti. Aléjate siempre de los fantasmas. Y al día de hoy es algo a lo que yo le tengo respeto. Y es que hay cosas que pasaban entre la relación que tenía mi abuelo conmigo. Y todo esto tiene que ver con las Navidades. Esas idas a cazar eran cerca de Navidad, siempre eran en diciembre, era la fecha en la que a él le gustaba. Pero hay una Navidad, justo mucho antes del Señor del Bosque, donde ocurrió algo muy extraño. Yo tenía, no sé, si 10, 11, tal vez 9 años. Estábamos en la casa del abuelo. Nos habíamos reunido mi familia, los hermanos de mi papá, todos los hijos de mi abuelo, y un par de vecinos del abuelo. Estábamos todos conviviendo ahí. Yo estaba junto con mis primos, junto con amiguitos o niños desconocidos, pero estábamos divirtiéndonos mucho. Dentro de la casa, porque el abuelo nos tenía prohibido, después de que oscureciera, que pudiéramos salir al patio. Nos decía que ese patio era peligroso para los niños. No quería decir por qué, pero ya todos sabían que el abuelo era genio y figura. No te metías, una vez que había dicho algo no era juego, él no se andaba con juegos, entonces ya nadie lo cuestionaba. Y los señores, los papás, los hijos de mi abuelo, eran los que cerraban las puertas dentro de la casa y ya. Ese día éramos tantos que abrieron las puertas, pero nos advirtieron, no salgan a jugar al patio, van a jugar adentro. Y estábamos adentro como locos, con un balón como de playa, un balón de plástico, y lo estábamos aventando. Yo lo pateo por error, porque está a punto de tocar el suelo y el juego era que no tocara el piso, y cuando lo pateo, sale disparado por la puerta, el balón, por alguna extraña razón, en lugar de hacer de fricción con el aire y caer luego, siguió y era como si hubiera algo de viento que lo fuera levantando y moviendo, cayó justo al centro del patio y vimos como de estar estático comenzó a rodar hacia una esquina, la esquina más oscura del patio. Y entonces todos nos quedamos viendo, pero como yo ya iba a cazar con el abuelo, yo me sentía muy valiente.
En ese tiempo el abuelo no me había revelado tantas cosas, no me había dicho que tuviera cuidado de los fantasmas. Así es que cuando vi eso, yo vi a todos que tenían miedo y me envalentoné. Les dije, ¿le van a tener miedo a un espíritu o qué? Y me salí. Empecé a caminar y cuando llegué justo al centro del patio, el balón, así como te lo digo, como si alguien lo trajera con una mano invisible, se levantó desde la esquina y empezó a avanzar hasta mí, hasta que lo tomé con las manos. Cuando llegué ahí, mi abuelo se acercó, golpeó el balón de mis manos y me dijo al oído, métete muchacho, estás en peligro, yo te voy a cuidar. Me metí a la casa, detrás de mí venía el abuelo, no estaba enojado, estaba preocupado. Cuando entré, él cerró las puertas del patio y solo podíamos ver por la ventana cómo iba caminando esa esquina y se ponía a platicar, pero a platicar como si estuviera platicando con alguien que conociera de mucho tiempo. Lo veías mover las manos y como si fuera una discusión muy airada. Y finalmente mi abuelo agachó la cabeza varias veces como aceptando algo o diciendo que estaba bien. Se despidió dando la mano, llegó al centro del patio, se hincó y comenzó a rezar. Tardó como 30 minutos. Nunca había visto a mi abuelo rezar. No sé qué rezó, ni siquiera te sé decir qué religión profesaba, porque mi abuelo era un tipo raro. Mi familia no es así como que de una religión específica. Mi mamá es cristiana, pero nunca ha sido como que una persona que esté profesando esa religión. Y mi papá es muy ecléctico, cree en todo. Entonces, no tenemos una religión. Mi abuelo, que yo sepa, no tenía algo exacto, pero él estaba rezando ahí, en una postura clásica, hincado en el piso, manos casi llevadas al pecho, y él estaba como que agachando la mirada hacia abajo y muy probablemente ojos cerrados porque se le veía el rostro compungido, como apretado. Media hora después se levantó, volvió otra vez a esa parte oscura, saludó y se metió en la casa y dijo, listo, ya está tranquilo, por favor, no vuelvan a salir. Nadie habló de ese tema durante mucho tiempo, mucho tiempo. Y en unas idas a cazar, años después yo le pregunté, abuelo, ¿qué fue lo que ocurrió esa noche? Y me dice, pues fue la niña que tú encontraste. Y yo le dije, ¿la niña que yo encontré? ¿No te acuerdas? No, y dices que esa niña ya creció. ¿De qué me estás hablando, abuelo? Ay, me dice, no la ves, ¿verdad? No la viste ese día. El día no viste la niña que te trajo el balón. No, abuelo, el balón estaba volando en el aire. Y ahí fue donde me dijo, tú tienes que tener cuidado de los fantasmas, porque no los ves como yo. Y me explicó esto, narrador, que es el hecho más macabro del que me he enterado, y yo soy el principal protagonista y no me acuerdo. Es un tema tan tabú en mi familia que cuando lo he intentado sacar, mis papás bloquean el tema y me dicen que no están dispuestos a hablar de eso. Yo te lo voy a decir porque mi abuelo lo abrió como si fuera cualquier cosa cuando yo tenía tal vez unos 13 o 14 años. Estamos en cacería, estamos ahí en el bosque, estamos en la tienda de acampar. Justo antes de dormir es cuando yo saco este tema. Me dice mi abuelo la cuestión de los fantasmas, de la niña y eso, estos no son temas para hablar en la noche. En la mañana platiquemos para no atraerlos. Tú tienes que tener cuidado de los fantasmas. Yo no te puedo decir que dormir bien esa noche. No dormí preocupado, estaba entusiasmado. Este era un tema como muy escabroso. Hablar en el bosque en medio de los sonidos de animales, después de hacer los rituales del señor del bosque y todas estas cuestiones y saber que había algo más, yo estaba fascinado. Pero no estaba preparado para la historia que me contó. Mi abuelo me contó que cuando yo era muy pequeño y tendría alrededor de 5 años, íbamos mi papá, mi mamá y yo continuamente a su casa. A veces fines de semana y mi papá buscaba muchas excusas para ir a visitarlo. Mi abuelo había enviudado años antes, entonces él ya vivía solo desde entonces. En ese tiempo no había ninguna prohibición del patio. Y él y yo jugábamos en el patio, pero también le gustaba enseñarme cosas útiles. Me enseñaba carpintería, aun cuando yo era un niño. Me enseñó a utilizar serrucho, a utilizar desarmadores. Ya utilizaba taladro eléctrico y utilizaba un taladro que era manual y me ponía a perforar madera y hacíamos cositas. La verdad es que no recuerdo nada de eso a detalle. Lo que sí te puedo decir es que soy muy bueno con las herramientas desde pequeño y tal vez es por eso y nada más no me acuerdo.
Pero mi abuelo me dice que un día estábamos utilizando hacha para cortar madera. No me dejaba utilizar el hacha, pero sí me permitía estar cerca para que le perdiera el miedo y me daba todas las precauciones. Era un tipo muy inteligente. Cuando corta un trozo de madera, la madera salió volando a esa esquina del patio, la esquina que te conté, la esquina oscura. Bueno, narrador, yo le dije a mi abuelo, déjame ir a recogerla, yo voy a traer esa madera. Y él me cuenta que él se entusiasmó mucho porque me vio como muy con esas ganas de mostrar que era fuerte porque era un trozo de madera grande y me dijo, ándale, desde aquí te voy a ver, tráeme la madera porque la vamos a volver a cortar. Entonces voy a esa parte del patio, él me está viendo y dice que le grito, abuelito, ¿por qué dejaste aquí tu muñeca? Y él me dice, ¿mi muñeca? Y mi abuelo me contó que le dije que había una muñeca ahí tirada y que se estaba moviendo. Como te digo, narrador, nada de esto me acuerdo. No me acuerdo haber estado con él ese día. No me acuerdo con él ni siquiera practicando lo de la madera, ni cortando, ni aprendiendo con él carpintería. Me hace sentido porque soy bueno con la carpintería. Me acuerdo de cosas como 1 o 2 años después de eso. No tengo tan buena memoria de esos tiempos, pero este evento que te estoy diciendo no recuerdo nada. Mi abuelo me dice que después de dejarme con mis papás, él salió corriendo al patio y que cuando llegó, vio a una bebita de apenas tal vez meses de nacida, pero ya no se movía y estaba prácticamente azul. Que él por como la vio, la bebita tenía mucho tiempo sin vida. Que no sabe por qué yo la vi moviéndose. Entonces, con una mantita la envolvió y ratito después la casa tenía paramédicos, policías y bueno, un montón de cosas. El abuelo estuvo ahí dando entrevistas. Dice él que pidió que por favor no me entrevistaran, que estaba muy pequeño para estas cosas y que lo que necesitaran les iba a ayudar. Tal vez fueron esos eventos, ver tanta gente en movimiento y tanta gente asustada, gritando, etcétera, lo que me traumó, hizo que bloqueara el recuerdo porque yo no me acuerdo de nada. Lo que ocurre es que muchos años después, en una reunión familiar, en la que unos niños estaban jugando pelota, se abrió una puerta y la pelota cayó al patio, cierto niño salió y mi abuelo vio desde dentro como esa bebita ya no era una bebita, era una niña. Y dice él que él había visto como año con año, en la esquina de vez en cuando, aparecía una presencia similar a la bebita que vio ahí, pero iba cambiando con el tiempo. El tema era que con él mantenía, digamos, como una distancia prudente. Ella no se le acercaba a él. Pero conmigo desde pequeño empezó a notar que esa cosa quería acercarse. Y aunque tenía una apariencia similar a la de esa bebé y después una niña, y parece que con el tiempo fue creciendo, a él le daba la impresión que sus intenciones no eran buenas y que no era una persona, que era algo más. Por eso me prohibió y nos prohibió a todos los niños jugar en el patio, porque eso se aparecía de vez en cuando. Narrador, después de la situación de que me contó, yo jamás volví a pisar el patio de mi abuelo. Lo que sí te puedo decir es que después de que me contó eso, en varias ocasiones vi sombras. Y hay varias cosas. Mi abuelo fue la primera vez que me dijo que él me iba a proteger, que él siempre iba a estar conmigo cuando me contó la historia de esa niña. Mi abuelo, pasaron los años, como te digo, aprendí cacería, yo veía sombras en su patio. Él me decía, ¿los puedes ver? Me preguntaba detalles, yo no le podía dar nada de detalles. Y él decía, ten miedo y ten cuidado de ellos, aléjate, no te van a respetar, no los ves como yo, no son como tú me los estás describiendo. Yo no sé qué veía mi abuelo, pero sí te puedo decir algo. Mi abuelo nunca rompió su promesa. Mi abuelo falleció hace muchos años. Y en las Navidades yo me pongo muy nostálgico. Para mí él es mi segundo papá. Fue una persona que me enseñó mucho de la vida, me enseñó a ser quien soy el día de hoy, y le estoy eternamente agradecido. A mí tampoco me gusta cazar, pero me gusta ir de cacería, espero que me entiendas. Me voy al mismo bosque con el que iba con mi abuelo, a veces me voy con amigo, y nunca le doy a nada, narrador, y te digo algo, soy muy buen tirador, pero nunca le doy a nada. Hay cosas que me gusta recordar. Hace un par de años,
mi abuelo ya tenía muchos años de haber fallecido, un grupo de amigos decidió, y es un grupo grande en el que iban como amigos muy cercanos y amigos de los amigos, grupo de unas 20 personas, decidieron que iban a ir a acampar justo ese bosque y decidí que yo los iba a acompañar. Cuando estaban allá, varios de mis amigos sacaron armamento que se utilizaba para caza y se dividieron en grupos. Yo les dije que yo estaba bien, que me gustaba ir solo de caza. Y se quedaron sorprendidos porque había gente de sobra para acompañarnos. Ellos se querían ir hasta en grupos de 5. Era gente que no entendía de este tema. Y entonces yo les dije que no, que yo estaba bien, que no se preocuparan por mí, que de todas maneras iba a estar sin adentrarme mucho en el cerro y que probablemente nos íbamos a topar. Narrador, yo también me he visto de café y es muy notoria mi ropa. Mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero ¿sabes algo? Yo los vi y ellos nunca me vieron a mí. Porque es la técnica, narrador, a veces más allá de la ropa. Mi rifle lo tengo también siempre con una telita roja, porque vuelvo a decir, la intención no es utilizarlo para cazar, es recordar a mi abuelo. Y ese día fue un momento muy fuerte, porque estando allá escuché un silbido. Y yo entendía que se me estaba hablando a mí. El silbido sabía de quién era y para qué era. Así es que me puse las manos en los ojos, me hinqué, pedí unas disculpas, le había dicho que yo le pedí permiso y que no lo escuché si no me lo dio, pero que en este momento me iba. No me atacó, me di media vuelta y comencé a caminar. Como no me pude regresar por el camino por el que entré, me tuve que ir mejor a la carretera, era lo más cercano. Era lo más prudente. Como el resto de mis amigos ya se habían salido muchos, yo ya había visto que habían desistido porque no eran buenos en este tema, yo venía caminando en carretera y no sabía cuántos quedaban, pero de repente comenzaron a pasar vehículos. Y vehículo que pasaba era vehículo que iba con un grupo de estos chicos con los que yo asistía a este campamento. Y cuando pasaban al lado mío nos decían, nos vemos allá en el campamento, nos vemos ahorita, cuídense. Y me decían, cuídense y nos gritaban. Y yo iba pensando, ¿por qué no me ofrecen un aventón? Eso está muy extraño. Y seguían pasando los vehículos. Finalmente, llego al campamento, casi 1 hora y media después, y si le reclamé, les digo, oye, ¿por qué nadie se detuvo? Dice, no, bueno, porque te veíamos con una persona que iba muy entretenida platicando contigo y no los queríamos interrumpir. Dice, ¿pero con quién? Pues no sé, tu amigo, supusimos que es algún amigo cazador que tienes por aquí. No, yo iba solo. No. La persona mayor, ya un señor como de 80 años que iba vestido igual que tú de café, con un rifle que traía igual a trenza roja. Por eso nosotros dijimos, no, pues han de ser amigos de mucho tiempo. Dice narrador, yo creo que mi abuelo me sigue acompañando, pero como él me dijo, yo no los veo como ellos me ven. ¿Ya habías escuchado acerca de los habitantes del bosque? Si me permites, voy a contarte la historia de la Navidad más aterradora de Nora y Astrid. Astrid y Nora les gusta tener diferentes tipos de rituales y celebraciones en Navidad. Nada esotérico, simplemente hacer cosas diferentes. Les gusta salir a veces fuera de la ciudad, a veces fuera del país, y les gusta tener estos momentos que sean especiales. Deberían de ser momentos en familia, pero desde hace años las familias de una y de otra se fueron dividiendo poco a poco y ellas ya sintieron que no encajaban. Son amigas desde hace muchos años y ellas sí tenían una unión muy especial. En ocasiones coinciden con amigos. En ocasiones son días que ellas planean con mucho tiempo de anticipación. Esta historia que estoy a punto de contarte es de lo más aterrador que me han contado y ocurrió en uno de estos rituales de Navidad. Habían decidido que iban a ir a unas cabañas. No pienses en cabañas aterradoras, en cabañas así oscuras que están en medio de la nada, no. El lugar que eligieron son unas cabañas de lujo, un lugar precioso, un lugar lleno de todas las amenidades y comodidades, un lugar al que muchas personas van de retiro, al que van otras personas ya conocidas en ciertos mundillos a terminar de escribir sus libros o a terminar de aterrizar ideas, lugares que son costosos. Pero ellas tienen 2 años ahorrando porque querían ir especialmente a ese lugar. Pero había un detalle. El dinero no lo es todo. Habían juntado el dinero,
Tenían el vehículo para llegar hasta esas cabañas porque estaba a 10 horas de camino desde casa. El tema es que el tiempo es el factor difícil y ellas, digamos, que no lo pronosticaron bien, no lo manejaron bien. Porque resulta que conforme iban avanzando al lugar, no contabilizaron ciertas cosas que las empezaron a retrasar. Paradas de gasolina, parada a hacer ciertos tipos de compras para tener ahí víveres extras para esos días que iban a estar. Y el tema es que cuando se supone que ya deberían de estar ahí, aún les falta 5 horas de camino y ya estamos hablando que son cerca de las 2 de la tarde. 7 de la tarde, absolutamente oscuro, ellas apenas están comenzando a subir esa colina, montaña o lo que sea donde estén estas cabañas. Pero apenas comienzan ese camino, son 2 horas en ascenso. ¿Sabes cuál es el problema? Que el lugar en el que están, en estas épocas, neva. Y ellas viven a 10 horas. En ese lugar en el que ellas viven, no tiende a nevar. Es rarísimo. No saben cómo manejar esto. Ni siquiera tienen adecuado el vehículo para esta situación. Van avanzando por el camino de las cabañas y de repente la camioneta empieza a fallar. Empieza a tener un problema en el estéreo, comienzan a ver que las luces parpadean, se asustan las dos porque ya puede ser que todo sea electrónico en los vehículos y si llega a tener alguna falla electrónica tal vez ya ni siquiera puedan frenar. Así es que ven más adelante que hay luz en el lado derecho de la carretera y cuando se van acercando notan que es una cabaña no lujosa, no bonita, de hecho se ve un lugar bastante viejo y destartalado, pero tiene un ventanal bastante grande, una puerta de madera también con una ventana, y se ve donde hay personas adentro porque hay sombras y están luces encendidas, no luces eléctricas, sino más bien como una fogata, una chimenea o algo así. Se ve que viene algo de llamas, algo que tenga que ver con fuego, velas tal vez, pero serían muchas. Conforme se acercan, la camioneta empieza a fallar cada vez más y llega un momento en el que decide mejor la chica que va manejando, no recuerdo si es Astrid o Nora, pero decide mejor parquear el carro, detenerlo, poner el freno de mano y apagar el vehículo. Las dos se bajan del vehículo. Astrid es la que me manda la historia y me dice, narrador, te voy a decir una de las cosas que al día de hoy me cambió mi vida y hasta ahorita no entiendo si para bien o para mal. Cuando me bajé del carro, yo le dije a Nora que me esperara. ¿Por qué? Porque si habíamos que tener una reacción rápida, que mínimo una de las dos estuviera arriba del vehículo. También estaba nevando y aunque llevábamos una buena chamarra, no estábamos esperando esas temperaturas. Realmente no nos preparamos bien para el viaje porque pensamos en los lujos del lugar y no en las inclemencias del clima. Entonces, iba caminando rumbo a esta cabaña y voy viendo que sí, en efecto, los ventanales están mostrando sombras de personas que parece que están conviviendo ahí y están totalmente a la luz de un par de velas y tienen prendido adentro como un tipo de chimenea, pero hay mucha luz. Y se ve que el lugar está repleto de gente. Escucho voces. Es raro porque las escucho como si estuvieran detrás de varias paredes y se me hace muy extraño porque realmente solo es la madera y es el cristal y la puerta y el cristal. Camino, subo unos escalones, me da mucha vergüenza porque les voy a interrumpir su fiesta, pero estoy pensando que tal vez son guardabosques o son personas que viven por ahí por la comunidad y han de estar también de cierta forma adecuados a que personas que tengan problemas con el vehículo que iban a las cabañas se detengan y les pidan ayuda. Así es que estoy con estas ideas rápidas, voy abrazándome porque tengo un frío atroz, cuando entonces subo las escaleras y al llegar al último peldaño me quedo petrificada. Por un momento logro ver como si adentro hubiera luces eléctricas y logro ver a todas las personas. Las personas van vestidas con suéteres de Navidad y están ahí conversando, pero veo todo con una claridad tremenda, pero estoy viendo que están en medio de una discusión. Es un tipo que está hablando con un montón de personas que están alrededor y está señalando a una mujer y le está gritando cosas. Otro sujeto se levanta, lo intenta agarrar y él está muy molesto. Le está diciendo algo como nunca esperé que me hicieras algo así y no esperaba esto de ti.
y las otras personas quieren controlarlo, pero este tipo se ve fuera de sus casillas. Los ojos se le ven inyectados de coraje, la cara se ve una persona que está perdiendo los estribos, y entonces solo siento como alguien pasa al lado mío, la puerta de cristal se abre para adentro y dice: narrador, estoy petrificada, yo ya no sé si es el frío, si es lo que estoy viendo, es el momento más inoportuno, inapropiado para ir a interrumpir ahí. Y entonces la persona que pasó, aunque quería voltear a verla, yo ya no sé ni siquiera si me podía mover o no. O sea, para que me entiendas, veo cómo entra alguien y desde el cristal completo veo que se va metiendo, la gente voltea, se levanta de sus sillas, de donde están sentados, sillones, sillas, asientos, se levantan, todos se repliegan juntos y este tipo poco a poco se acerca a la ventana, trae una escopeta, la carga y le dispara directamente a la mujer, y donde se le van a abalanzar, comienza a hacerse hacia atrás y les dispara a los demás. Narrador, yo siento que voy a hacer la siguiente, mi cabeza se detiene, estoy muerta de miedo, y entonces nada más veo donde el sujeto sigue disparando y voltea a verme. Le vi los ojos. Cuando cruzamos mirada yo sentí que el corazón se me salía, y en ese momento alguien me agarra la espalda. Narrador, grité y grité y grité y grité y grité, perdí el control por completo de la situación, perdí como piso de la realidad. Y no sé cuánto tiempo pasó, si fueron segundos, un par de minutos o más. Cuando llego yo estoy tirada en el piso y Nora está enfrente de mí, muerta de frío, y nada más me está diciendo: Astrid, reacciona, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es cuando le digo: Nora, las personas, el tipo de la escopeta. Me dice: ¿de qué estás hablando? Te quedaste parada ahí, llevas como 10 minutos, me tuve que bajar y de repente te empezaron a dar como convulsiones y te caíste. Dice narrador, yo creo que vi un crimen que pasó ahí, porque desde ese entonces, y esto fue hace un par de años, cada vez que me acerco a un lugar en el que ha pasado algo, en mi mente empiezo a ver películas. Es horrible, es la cosa más horrible que te puedas imaginar. Yo no sé si eso me volvió loca y desde entonces mi cerebro ya no está funcionando con normalidad, o tengo contacto con algo que sucedió en estos lugares. Lo que sí te puedo decir es que al día de hoy, yo no sé si despertó en mí un don o una maldición, pero no lo disfruto nada. ¿Tú crees que Astrid esté conectando con el pasado de las cosas? ¿Crees que algo haya ocurrido en esa cabaña? Si me permites, voy a contarte la historia de los duendes y demonios. Irene me envió su historia, que es una de las historias más extrañas, descabelladas, pero bueno, ¿qué no es extraño y descabellado de las cosas que vemos en este canal? Sin embargo, tiene detalles muy curiosos. Lo peor de esta historia, te lo digo desde ahorita, es que surge a raíz de que ella se dio cuenta de un dato y que eso hizo que se diera cuenta que tal vez había interpretado las cosas de una manera muy benévola. No te voy a hacer bolas, no te voy a hacer que te revuelvas, te lo voy a contar porque es una historia muy fácil de entender y muy macabra cuando entiendas a qué me refiero. Resulta que Irene es amiga de los duendes. Irene es amiga de los duendes desde que es pequeña. Irene vivía en una zona rural junto con su mamá y su papá. Ella menciona que su mamá siempre cuenta que cuando vivían en esa casa en el campo, Irene era amiga de muchos amigos imaginarios, que siempre estaba rodeada de amigos. Pero Irene no lo recuerda así. Ella me dice: narrador, yo lo recuerdo perfectamente. Eran niños, pero mucho más chiquitos que un niño. Eran adultos y hasta ancianos, hombres y mujeres, todos de ese mismo tamaño. Muy, muy chiquititos. Estás hablando de algo de 15, máximo 30 centímetros, y 30 centímetros ya es mucho. Y me venían a visitar. Salían de debajo de la cama, salían del closet, y no era como que fueran muy platicadores, porque hablaban con unas voces que a veces eran muy agudas o muy graves, pero hablaban de una manera en la que yo no entendía con mis oídos. Era como si pudiéramos tener una conversación, aunque cada quien hablara un idioma diferente. Yo no sé exactamente qué platicaba con ellos, lo que sí sabía es que me daban mucha risa porque eran como muy curiosos y juguetones. Les gustaba brincar arriba de la cama,
subirse donde yo tenía mis juguetes y aventarlos. Y mi mamá me regañaba mucho porque decía que yo era muy desordenada, pero la realidad es que yo nunca era tan desordenada, narrador. Eran ellos. Y no es una excusa. Yo me sentaba en la cama a verlos y ellos aventaban las cosas de uno a otro lado y se ponían a hacer piruetas y se metían y se salían debajo de la cama y se metía uno y de repente salía cargando uno de mis peluches y se le aventaba otro encima y para mí era ver un circo, era divertidísimo y me la pasaba riendo todo el tiempo, eran mis amigos. Por eso yo me sentí un poquito triste porque a mis 15 años nos tuvimos que mudar a la ciudad por un mejor trabajo de papá, pero en esta nueva casa ya no había tantos, había muy poquitos. Y eran diferentes, no eran los mismos. Nunca los identifiqué, porque, ¿sabes algo? Los duendes son raros. Ellos como que se pueden cambiar las caras, los que yo conocí eran así. La ropa, a veces la traían, a veces no, a veces parecía como el cuerpo pintado, a veces parecía como si fuera algo dibujado arriba de ellos. Es muy difícil de explicar, pero tú notas que no estás viendo algo normal cuando estás viendo un duende. Y en esta otra casa no eran los mismos, no se comportaban igual, eran más tranquilos y eran más cautelosos. Y sabes algo, como no eran tan graciosos, nunca terminé de hacer como tanta amistad como con los duendes de mi otra casa. Nunca me vinieron a visitar los de la otra casa, y eso hizo que me pusiera un poco triste. Cuando entro a la nueva preparatoria, pasa mi primer año y a mí me tratan muy feo. Yo tengo maneras y estilos de hablar que a la gente de ahí no le gusta y no lo acepta y todo el día me están haciendo burla. Por eso, cuando llego a mi segundo año de bachillerato, hay un chico que él también es como el rarito, el que todos siempre le están diciendo cosas, el muchacho que es como el apartado. Y yo me enamoré de él. O él se enamoró de mí, o bueno, tal vez ni siquiera era amor, pero digamos que nos refugiamos el uno en el otro. El tema es que yo después de como 3, 4 meses de estar saliendo con él, decidí que ya no quería saber nada de él y me alejaba. Y no necesitábamos hablar porque no éramos de muchas palabras el uno con el otro, pero cada vez que él se acercaba, yo me iba. Porque en una ocasión le espié su mochila y descubrí que llevaba un libro que hablaba de puras cuestiones de conjuros. Como que él practicaba algo de hechicería, de magia negra, o no sé, vete a saber. Tal vez ese libro ya al día de hoy ya me pregunto, tal vez ni siquiera era de él y yo lo culpé. No lo manejé bien, pero yo lo mandé a la fregada. Yo ya no quería saber nada de él. Dije, es un brujo, me va a hacer algo de daño. ¿Y sabes qué era lo peor? Que desde que yo empecé a andar con él, no sé si era su aroma, su esencia, su aura o algo, pero los duendes ya no se me acercaban. Entonces, el día que vi ese libro a mí me hizo todo sentido y dije, yo ya no quiero nada con esta persona. Él me empezó a buscar, se puso muy insistente, empezó hasta seguirme a la casa. Y yo no era buena con las palabras, así es que un día hablé con mi papá y le dije que había un muchacho que me estaba siguiendo y que no lo conocía. Y mi papá salió, no sé qué le dijo, pero nunca me volvió ni a dirigir la palabra, ni a buscar, ni siquiera me ponía la mirada. Pero yo lo llegué a descubrir varias veces viéndome a lo lejos con una mirada como de odio, de coraje. Toda la vida, hasta hace 2 episodios tuyos que escuché, había creído que él fue el causante de esto que estoy a punto de decirte. Los duendes no solo dejaron de acercarse conmigo, llegaron un momento en el que ya no estaban en la casa. Me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Cuando salía de la casa, narrador, me empecé a topar el mismo sujeto. No era este chico. Es más, estoy segura que nadie la podía ver aparte de mí. Era un tipo que estaba justo en la acera de enfrente, parado, ahí, sin que nadie le molestara, sin que nadie le dijera nada, pero era un tipo muy corpulento, que estás hablando de un sujeto muy, muy ancho, muy alto, que trae un sombrero como de estas tiras largas que tienen alrededor, pero plana, plana, plana y alargada, un sombrero muy grande y arriba tenía como una copa en el sombrero, pero era un sombrero así enorme. Y parecía que utilizaba algún tipo de máscara blanca porque lo que yo veía en el mentón era piel y era lo único que alcanzaba de ver porque siempre estaba agachado y solo se veía la barbilla. Traía, no es un saco, es como si trajera una tela negra que le cubría desde los hombros hasta el piso y a veces asomaba las manos
y eran unas manos que se veían como con un pelo blanco, la mano era muy blanca y tenía unas uñas que terminaban en un pico feo. Parecía un disfraz de Halloween ahí parado. Pero estábamos en marzo y las personas pasaban y se acercaban a él y le sacaban la vuelta, sin verlo, sin dirigirle la palabra. No era que lo atravesaran, llegaban y se alejaban del espacio, pero yo no veía que nadie le dirigiera la mirada. Era como si no lo vieran. Bueno, esa cosa me empezaba a seguir por la acera hasta que llegaba a la escuela y se quedaba enfrente de la escuela todo el tiempo que yo estudiaba. Si yo me bajaba del salón, llegaba a la entrada y me asomaba por la entrada de la escuela, estaba ahí, en la acera de enfrente, agachado hacia el piso. Horas, narrador. Me llegué a quedar hasta tarde en la escuela. Me inventaba cosas. Siempre que salía, esa cosa estaba ahí enfrente. Es más, estoy segura que nadie la veía, porque si alguien hubiera visto eso, le hubiera llamado a la policía, hubiera salido personal de la escuela para decir qué está haciendo ahí una persona con chicos enfrente y está pasando todo el día ahí. Es muy extraño. Yo estoy seguro que nadie lo veía más que yo. Cuando regresaba a mi casa, porque tenía que regresar a pie, porque vivía apenas a 7 cuadras de la escuela, él me seguía a las 7 cuadras. Me daba un miedo terrible. Pero ¿sabes algo? El día que decidí que iba a hablar de él, que le iba a revelar a mi mamá lo que estaba viviendo, me acerqué a mi mamá. Le dije, mamá, te tengo que decir algo. Y cuando estaba con las palabras ya en la lengua, una voz dentro de mi cabeza, la voz grave, pero de una mujer, me dijo, no, no. Narrador, me quedé helada. Me estaba hablando, me estaba dirigiendo la palabra a mí. Y me estaba diciendo que no lo hiciera. Sentí miedo, pero un miedo atroz. Nunca me había pasado. Y vamos, creo que puedes entender para este momento que yo no soy una chica muy normal y tampoco que me asusto de cualquier cosa. Verdaderamente ya tenía miedo. Esa misma noche, después de que tuve que inventarle excusas a mi mamá de para qué le estaba hablando y qué era lo que le quería decir, y al final le inventé cosas de una tarea que no me estaba saliendo y que tenía miedo que me fuera mal con una calificación, cosa que a mi mamá se le hizo rara porque yo no tenía buenas calificaciones, me fui a dormir, narrador. Y lo que era el dueño o la dueña de esa voz me visitó en los sueños. Dice, ojalá que todos tengan esta imagen porque lo que vi se parecía mucho. Si han visto la película de El Aro, la niña que se parece a Samara, pero con los brazos más largos y la piel un poco más amoratada. Era horrible la imagen. Estaba parada enfrente de mi cama y solo decía una y otra vez, no, no. Y yo entendía, me estaba diciendo, no puedes decir de esto, no puedes hablar de esto, y me contenía, me daba mucho miedo. Y entonces ella subía a la cama, se acercaba y me apretaba las manos y me empezaba a rasguñar. 3 ocasiones, narrador, pasó esto. Y yo te diría que es un sueño, si no es porque me levantaba y tenía moratadas la parte de mis muñecas, que es donde me agarró en los sueños, y tenía las manos rasguñadas. Después de 3 días era tan evidente lo que me estaba pasando que tuve que empezar a utilizar suéteres de manga larga. Narrador, no hacía frío. Era obvio que yo quería ocultar algo. Me hacían preguntas en la escuela acerca de si alguien me estaba lastimando, si estaba en peligro, si ocupaba algún tipo de ayuda, y a mí me daba mucha vergüenza porque ellos no me iban a poder ayudar. Ellos no entendían de esto. Para este entonces, narrador, yo no sabía qué hacer. Aun cuando en la escuela me decían que si me ayudaban en algo, yo no sabía cómo pedir ayudas. Como te digo, yo sabía que no me iban a poder ayudar. Ni siquiera podían ver estas cosas. Son cosas que nada más yo veía. Ya me había acostumbrado a este momento que yo veía cosas que los demás no. Y entonces, como en paralelo, una chica se empezó a acercar conmigo y empezamos a ser amigas. No éramos tampoco de muchas palabras, pero ella me daba mucha confianza. Y yo no sé por qué. Honestamente creo que fue por utilizarla para no sentirme ya tan insegura. La invité a comer a la casa. Terminamos las clases, nos quedamos un tiempo más en la escuela y nos fuimos caminando. La cosa que estaba al otro lado de la acera nos siguió. Llegamos a la casa, entramos y algo que no había pasado comenzó a ocurrir. Se abrió la puerta del baño y de ahí salió una sombra. Lo que yo te diría que es un ente sombra.
Digo un ente sombra porque parecía que las sombras fueran parte de su esencia o de su ser. Era como si al moverse fuera humo, y entonces el humo se quedaba alrededor de él, y él mientras se movía iba dejando una estela que desaparecía. Y hay algo ahí, no dejaba ningún tipo de aroma. Yo me sentí tan incómoda, tan extraña, que me quedé paralizada. Mi amiga me apretó del brazo y me dice, no te preocupes, yo también lo veo. Desde ahí yo sabía que al fin tenía una persona que podía vivir lo mismo que yo. Pero tenía mucho miedo, porque eso no había pasado, todo estaba empeorando, y ahí, con mi amiga abrazándome, me acordé, ese exnovio con la cara de coraje, y pensé, ¡Ah! Me embrujó, es él me está haciendo esto, él se enojó conmigo y me está haciendo esto, ¿cómo no lo había pensado? Y entonces le dije a mi amiga, creo que estoy embrujada, y me dice, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Resulta que mi amiga como que le gustaba el tema de las limpias y cosas de ese tipo. No sé a detalle, porque pasaron los años y después dejamos de frecuentarnos. Esto que te estoy contando pasó hace mucho, mucho tiempo. Así es que esa chica ya al día de hoy ni siquiera sé qué haga de su vida, pero le estoy muy agradecida por lo que hizo. Me llevó con una amiga de su familia que se encargaba de hacer limpias. No te imagines ningún lugar como el que hayas visto, porque yo fui a una casa normal, una casa cualquiera. Cuando llegué, la casa tenía un recibidor, un par de carros en la cochera, porque era una familia que tenía un muy buen estatus. Llega, me reciben unos niños, preguntan por la mamá, y la mamá cuando escuchó mi nombre dijo, espérense, los espero ahorita en el piso de arriba, y nada más ahí tenían un cuartito en el que cuando entramos estaba todo vacío y había una estatua con una Virgen de Guadalupe. Entro y la señora me dice, párate aquí al centro, agarra un grupo de hierbajos en cada mano, le pide a mi amiga que los encienda, primero se los pasa a ella, se los pasa encima a la misma mujer que está haciendo la limpia y después me los pasa a mí. Empezó a decir cosas, empezó a cantar cosas, empezó a rezar cosas, ni me preguntes por qué no me acuerdo. Lo que me acuerdo muy bien es que al final me dio lo que quedaba de las hierbas, me dijo, manténlas. Y donde las agarré, me dijo, aprieta con fuerzas y agítalas frente a tu rostro. Se quedó viendo al humo y después me dice, están llevando cosas tuyas a panteones, te están buscando los muertos. Ya te habían buscado diferentes, ¿verdad? Dice, primero fue un hombre, después algo que parece una niña y ahorita estás viendo algo dentro de tu casa. Y a mí me sorprendió, narrador, porque el último, claro que podía saber por mi amiga, pero los otros dos yo no le había dicho a nadie. Sabía que esta mujer me estaba ayudando y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, ya nada. La persona que te estaba haciendo eso no es una persona fuerte, entonces, pues lamentablemente se le va a regresar todo y le va a ir muy mal, pero tú ya no tienes que hacer nada. No me volvieron a seguir, narrador, ni el hombre que tenía el sombrero, no se me volvió a aparecer ni me volvió a molestar la niña, y tampoco esa sombra jamás se volvió a aparecer en la casa. Durante muchos años las cosas fueron avanzando. Hubo un momento en el que yo sentí que me reencontré con los duendes. En una Navidad, narrador, estaba en la casa. Ya para este entonces estoy hablando que pasaron muchos años, muchos. Yo estoy ahí en el bachillerato y aquí en esto que te voy a contar ya tengo 2 niñas y tienen 10 años la más chiquita. Narrador, mi anillo de casada lo perdí. Se me perdió en la casa. No me acordaba dónde lo dejé. Y entonces lo había buscado por todos lados. Por todos estoy hablando que vacié todo. Volteé mi casa, la volví a armar y la volví a desarmar y la volví a armar. Y no estaba el anillo. Entonces me acordé, ya habían pasado décadas de no hablar con mis amigos. Me senté en la cama y les dije, duendecitos, amigos, hace mucho que no les hablo, yo sé, he sido una mala amiga, pero les tengo que pedir un favor. Cuando éramos niños nos divertíamos mucho. Y me dice, y conste, narrador, lo hice nada más por hacer cualquier cosa, porque en la casa donde vivo nunca he visto un duende. Pero se los dije, por favor ayúdenme, perdí mi anillo de casada, para mí es muy importante. Cuando era niña, yo los divertía mucho y ustedes me divertían a mí, háganme ese favor. Cuando terminé de hablar, narrador, levanté la mirada y enfrente de mí en el buró de la cama estaba el anillo en su cajita. Esa cajita fue el primer lugar que lo busqué. Nadie había encontrado ese anillo en ninguna parte y esa cajita, justo antes de sentarme y pedir esto,
estaba ahí abierta y no tenía nada. Yo sabía que estaban ahí. Yo sabía que estaban conmigo. Y sí, narrador, ese sería el final de mi historia si no hubiera pasado hace 2 episodios tuyos. No sé si es el episodio que estrenaste o no, pero dijiste una frase. No hay niños fantasma. Pueden ser otras cosas. Y un trauma en mi cabeza se desbloqueó. Porque antes de los duendes, antes del novio brujo, antes de las sombras y el tipo del sombrero, hubo un suceso que viví en Navidad en la casa de mis papás. Y no me había dado cuenta que muchas de las cosas que he vivido tienen que ver con la Navidad. Pero, narrador, ahí te va. Estábamos en Navidad, en la casa rural, en la casa que estaba en el campo. No teníamos muchos amigos alrededor. La realidad es que estaba casi en medio de la nada. Y esa Navidad estábamos solo los 3. Y ya. Eran cerca de las 8 de la noche cuando nos tocaron la puerta. Como era un lugar muy seguro y muy tranquilo, yo ya acostumbraba que si alguien tocaba la puerta y mamá y papá estaban ocupados, yo iba y abría. Y a ellos no les preocupaba, es un lugar seguro. Entonces, mamá está terminando de hacer un ponche, mi papá se está terminando de arreglar para pasar una cena como lo más organizada y bonita que podíamos, porque era un momento que para ellos era importante. Tocan la puerta, voy y abro y me topo una niña. Es una niña que tiene unos cabellos dorados, todos los tiene como enchinados y viene con una ropa como si fuera una muñeca de aparador así de porcelana, unos ojos azules hermosos, grandotes, 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 y tiene un sombrerito arriba y tiene así como un ribetito de este lado. Y está sonriendo y me ve muy mona. Parece más una caricatura que una persona. Y le digo, hola, ¿quién eres? Y me dice, soy Greta. ¿Me dejas vivir contigo? Y yo le digo, ¿y no tienes amigos, Greta, y tus papás? Y me dice, estoy sola. ¿Me dejas vivir contigo? Y le dije, claro, Greta, puedes vivir conmigo siempre. Pásale. Volteé, me metí para presentársela a mis papás y donde regreso la mirada, ahí no hay nada. Después de eso, vinieron los duendes. Narrador, si dices que no hay niños fantasma y que se hacen pasar otras cosas por niños fantasma para que les abra las puertas, ¿a qué demonios le abrí las puertas cuando era pequeña? Que probablemente es lo que hace que sea sensible a todo esto. ¿Y tú? ¿Has invitado a que te acompañe a algo y que esté ahí contigo toda tu vida y después te das cuenta que no es lo que tú creías? Anabel no celebra la Navidad porque le tiene pavor a esta fecha, y después de que escuches esta historia, vas a entender que le sobran los motivos. Dulce hace muchas cosas en Navidad, pero no lo celebra, le da miedo. Todo a raíz de una Navidad específicamente, en la que cuando tenía 13, 14 o 15 años, estaba en la casa de un tío o de una tía, y la casa estaba llena, atiborrada. Primos, tíos, sobrinos, todo ahí era puro canto, pura fiesta. La mamá de Dulce, la señora Anabel, no es una persona que le agrade mucho la Navidad. Nunca le había dicho por qué. Se lo reveló hace poco, pero lo que pasó ese día en esa reunión es algo terrible. Toda la familia había hecho cosas a las que digamos eran parte de sus tradiciones familiares. Habían decorado la casa, tenían ciertas galletas que ponían en la entrada, galletas que no estaban hechas de harina, sino que estaban hechas de tela, y cada quien tomaba su galleta, le ponía un deseo adentro y lo llevaba y la ponía en el pinito, porque debajo del pino había una buena cantidad de regalos que finalmente es como si fuera un intercambio. El deseo que tú dejas para la familia o para algo que quieras en el futuro, y el pinito te va a dar regalos. Una tradición que se les fue ocurriendo con el tiempo, probablemente alguno de ellos. Cantaban villancicos, hacían las posadas, para ellos era un fiestón. Bueno, no sé cerca de qué hora era, pero ya había entrado la noche. Ya algunos de ellos habían tomado. Unos vino, otros ponche, pero había un muy buen ambiente ahí. Tocaron la puerta de la casa. Y Dulce es una chica que, como su nombre lo dice,
le hace honor al nombre y ella es una chica muy agradable, muy dulce, muy linda y muy atenta. Ella notaba que su tía, que era un poquito mayor y estaba un poquito delicada de salud por una cuestión de vías respiratorias, tenía que acercarse, abrir la puerta, exponerse un poco al frío porque era una noche bastante helada y volver a cerrar la puerta. Así es que ella fue y le dijo, tía, por favor, deme oportunidad, yo me encargo. Cada vez que suene yo vengo y los ayudo, yo abro la puerta y le doy la bienvenida, al cabo es familia. Ya estaba entrada la noche. Una vez más, vuelve a sonar la puerta. Dulce va caminando, abre la puerta y pierde el sentido. Lo que ella recuerda es que no sabe cuánto tiempo después pasó, y ella está en una habitación y hay varios familiares adentro, y cuando abre los ojos suena un grito, sálganse, sálganse, déjenla respirar, ya despertó, no le hablen a la ambulancia, no es necesario. Dulce está un poquito como con la mente difusa, no entiende bien lo que está pasando, se siente incómoda, pero al mismo tiempo no tiene miedo, es su familia, gente que la quiere mucho, gente que es muy cercana con ella, y empieza a sentir que la habitación se empieza a poner muy fría, y le empieza a dar mucho frío, y ella se empieza a abrazar, y les dice, ¿por qué perdieron el clima? ¿Me pueden prestar una mantita o algo? Traigo mucho frío. Y todos empiezan a abrir un poquito los ojos, se sienten un poquito incómodos, sale alguien corriendo de la habitación, regresa con una cobija, la tapa, pero Dulce nota que todos están igual que ella y se están cubriendo. Realmente la casa se está poniendo helada. Eso es lo que ella cree. Ella está en la cama, los familiares están alrededor, hay gente afuera, todos están esperando para ver qué le pasó a esta niña. Después de 5 o 10 minutos, la temperatura del lugar regresa a la normalidad. Eso es muy extraño, y después se va a enterar que nadie movió ni calefacción ni clima, solo disminuyó la temperatura de la nada y volvió a subir. Y es ahí, cuando parece que la casa ya está otra vez normal, que comienza la plática, más bien interrogatorio. ¿Qué fue lo que viste? ¿Por qué te desmayaste? ¿Qué ocurrió? Y Dulce cuenta que cuando abrió la puerta no había nadie, pero que abajo en el piso había una caja roja, y la caja roja tenía un moño. Ella creía que era algún regalo sorpresa para alguien, como no tenía tarjeta, solo le quitó la tapa para ver si la tarjeta la habían puesto por dentro para que no se la llevara el aire, y cuando abrió la caja vio algo muy bonito, y entonces simplemente después abrió los ojos y estaba en la cama. Los familiares le dicen que la caja roja en efecto sí estaba ahí, pero que no tenía nada. Cuando se acercaron, la caja roja tenía un charco de agua adentro. Y ella dice, pero pues no creo que eso pueda ser. O sea, yo lo que vi adentro fue un caballo de hielo. Estaba como pulido en hielo o forjado en hielo y era un caballo. Dice, pero pues hace mucho frío. O la metieron en la caja y por eso vieron un charco. No, cuando fuimos contigo, abriste la puerta, te agachaste y te desmayaste, te desplomaste. Llegamos ahí y había una caja con agua. No quisimos ni siquiera tocar el interior porque podía ser algún tipo de químico o algo así que te haya hecho daño, pero no había ningún olor y nadie más se desmayó, entonces no entendíamos. Y empieza esta discusión. Ella sale de la casa, observa y vuelve a ver esa caja, pero sí, en efecto, solo hay agua. Y está muy extraño, pero ¿sabes qué? Mientras Dulce no entiende nada de lo que está pasando, y el resto de la familia menos, hay una persona que está escondida en la casa y entiende perfectamente lo que está ocurriendo ahí. La mamá de Dulce está muerta de miedo y muerta de pena. Está en la cocina y por primera vez en la noche acaba de agarrar un vaso grande, lo llenó de ponche y le vertió una muy buena cantidad de jerez. Esa señora se quiere desconectar y lo va a hacer, porque 2 o 3 vasos después, la mujer ya no está en sus cabales. Nunca había tomado esa señora. La señora Anabel no es una persona que tome, nunca había tomado en una fiesta, pero ahora nadie la puede ni reconocer. Quién sabe cómo le hace ella para regresar a casa, si la regresaron o algo, pero Dulce y Anabel durmieron en su casa esa madrugada, y al día siguiente Dulce intentó sacar la información, pero la señora era un témpano de hielo, no le decía nada.
Nada. Cuando intentaba abordar el tema acerca del caballo de hielo y que ella notó que se estaba escabullendo y que nadie le dijo nada, la señora no abría la boca, no decía nada. Empezaron a pasar cosas raras. Primero con la señora Anabel, le repetía una y otra vez a Dulce, Dulce, si pasan cosas raras, por favor avísame y nunca le hables extraños. ¿Por qué le decía eso de la nada después de toda la vida? Quién sabe, pero ahora lo estaba haciendo de forma constante. Y Dulce empezó a ver cosas. Primero creía que se estaba sugestionando por las palabras de mamá. Empezó a ver, en ocasiones, en medio de multitud de personas, a un tipo con un traje blanco, que traía un cuello celeste y con unos ojos celestes muy llamativos. Muy extraño porque hasta las pestañas las tenía blancas. Era algo que ella le llamaba la atención. Un sujeto que tenía mucho porte, mucha personalidad, mucho estilo, pero que era atípico absolutamente, y traía una ropa con mucho estilo pero también muy anticuada. También hay otro detalle, y cuando veía que la multitud lo cubría, lo pasaba, el hombre no volvía a aparecer. El tema es que ese sujeto, el de los ojos celestes, la veía fijamente y ni siquiera parpadeaba. Una mirada gélida, no pudiera decir una mirada cariñosa. Empezaron a pasar más cosas en la vida de Dulce. Comenzó a sentir que la seguían. Comenzó a tener la sensación de que veía sombras en la casa. Y, ¿te acuerdas lo que ocurrió en la casa de los tíos que bajó la temperatura? Se empezó a volver un constante. Y era tan constante que compañeros de ella, de la escuela en la que estaba estudiando, le decían en ocasiones el refrigerador, porque donde estaba ella nunca hacía calor. Siempre terminaba bajando la temperatura, pero no se lo adjudicaban propiamente a ella como si fuera algo mágico, solo ella en algún momento mencionó como a mí siempre me pasa que me da frío y desde ahí le pusieron el refrigerador. Pero era solo cuando estaba ella que pasaba eso. Qué bueno que no se dieron cuenta porque el escarnio hubiera sido tremendo. Más por lo que pasaron 3 meses después. 3 meses después, Dulce empezó a tener como lapsos, momentos del día que no se acordaba. Empezó a tener acciones que las personas se quejaban de ella, que había sido muy agresiva, que había dicho cosas que no debía, y ella no tenía registrado nada de eso. Te vuelvo a decir, era una chica que le hacía honor a su nombre, una chica muy dulce, muy agradable, y decían que en ocasiones utilizaba palabras soeces, palabras fuertes, fuera de contexto, fuera de lugar y con una gran intención de agredir. No hacía sentido. La mamá se empezó a mover. La señora Anabel, ni tarda ni perezosa, estaba moviéndose bastante y estaba buscando solucionar la situación. Y la encontró. Fueron 3 meses después de estos sucesos, cuando terminan en una iglesia y no le dicen a Dulce, pero está ahí casi toda la familia, solo los adultos, la mamá de Dulce y un sacerdote. Y le revela a Dulce que van a hacer oraciones por ella porque creen que hay algo alrededor de ella que la puede estar molestando. Esta oración y esta situación se realizó en esa iglesia a puerta cerrada a petición de toda la familia. Las puertas estaban cerradas, la familia estaba dentro. Comenzó el sacerdote a hacer oración, sacó un libro del que empezó a leer cosas en un idioma que Dulce nunca había escuchado, y cuando eso empieza a ocurrir, Dulce ya no se acuerda de nada. Esto que te voy a contar es la parte de la señora Anabel que se la tuvo que contar en breves fragmentos después. Solo la parte que ella, digamos, que quería que Dulce recordara para que la tuviera presente. Menciona la señora Anabel que cuando el sacerdote le puso la estola, no sé si sobre la cabeza o sobre el hombro, y después puso su mano muy cerca de la chica, Dulce puso los ojos blancos, volteó la cabeza hacia arriba y comenzó a hablar con un par de voces. No una, un par. Voces rasposas, voces desagradables. No decía nada específicamente, pero era como palabras, cosas que intentaba decir que no venían al caso, y entonces se quedó congelada. Una de las puertas de ahí de la iglesia se abrió de par en par y se empezó a escuchar un viento que venía muy fuerte, ya sabes, como estos aullidos, estos Ese viento gélido que venía de la nada entró en la iglesia
y empezaron a escuchar como desde esa puerta que se abrió venían lentamente unos pasos. Y esos pasos, que venían caminando con cierto porte y cierto ritmo, parecía que nada los emitía porque no había nada ahí, pero conforme se fueron acercando, la temperatura iba disminuyendo. Cuando pasó cerca de la familia, sintieron que alguien estaba ahí, pero era como si estuviera pasando un bloque de hielo. Esa cosa se acercó a donde estaba el sacerdote, y entonces Dulce empezó a decir: ella es mía, es mi hija, ella es nuestra. Y la chica se empezó a poner morada, 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 y los labios totalmente azules. Estaba congelada prácticamente ahí, y cuando se puso totalmente azul, sonrió. El sacerdote, que ya estaba impuesto o conocía de este tema, él seguía con sus oraciones. La familia, él nada más les daba indicaciones de no se distraigan con estas cosas, permanezcan en oración, permanezcan en oración. Si ya no pueden seguir con esto, salgan de aquí, pero no nos distraigan. Y bueno, no terminó todo ahí. 6 exorcismos más, meses y meses y meses de oraciones, y Dulce, finalmente, después de un par de años, quedó liberada. Me dice narrador: yo no celebro la Navidad. Desde el día que recibí ese regalo, yo ya le tenía respeto a la fecha. Aunque mi familia es católica, para mí me genera recuerdos horribles y como que me trae sensaciones desagradables. Pero hay algo, ya hay algo importante. Y es que no solo no la celebro por eso. No la celebro porque hace un par de semanas mi mamá me reveló algo. Yo soy del 20 de diciembre. Me adelanté a mi nacimiento por unos días. Resulta que mamá, cuando estaba embarazada en el 5º o 6º mes, conoció a un tipo. Un tipo alto, que llevaba traje blanco, que tenía mucho porte, de unos ojos celestes muy bonitos. El tipo empezó a cortejarla, digamos que apareció de la nada porque ella se lo topó en un centro comercial y desde ahí empezaron a entablar como una relación. Y un día le dijo: si yo estoy siempre contigo, ¿me darías a tu niña? Y ella estaba tan enamorada que le dijo: claro, esta niña es de nosotros. Y dice: no, me la darías. Dice: para que te la lleves, no, pero claro que ella va a ser tu hija. Dice: y nunca lo volvió a ver, jamás. Pero ¿sabes qué sí pasó? Que antes de mi nacimiento, no sé cuántos días, estaba mamá en la casa y comenzaron a sonar como unos caballos afuera de la casa. Algo estruendoso pero tremendo, y sonaba que traían una carreta. Se paró afuera de la casa, se escuchaban las cosas de los caballos, se escuchaban ellos bufando, y empezó a bajar la temperatura de la casa de manera tremenda. Mi mamá se asoma por una ventana y ve que arriba de la carreta va este sujeto, y se asustó. Abre la puerta para decirle: ¿dónde has estado? ¿Qué te pasó? Y cuando abre, sigue escuchando los caballos, pero allá afuera no hay nada. Mi mamá cree que se enamoró y sin saberlo me entregó al cochero del carruaje de la muerte. ¿Y tú? ¿Ya habías escuchado de la carreta de la muerte? Antes de comenzar esta historia, recomiendo discreción. Lo que estás a punto de escuchar es la historia más fuerte de este episodio y para muchos de ustedes puede ser bastante indigesta. Una vez dicho esto, comencemos con la historia de Rosaura. Rosaura es una mujer que al día de hoy tiene 76 años. Vive sola y me cuenta el narrador: mi vida no es para hacer un libro ni una novela, pero sí estuvo llena de eventos difíciles, sí estuvo llena de ciertas tragedias. Me casé con mi esposo, pudimos tener a un hijo. Nuestro hijo, cuando cumplió 20 años, falleció en un accidente de auto. Yo tenía 2 hermanas y mis papás habían fallecido desde antes de que yo me casara, pero mis 2 hermanas eran menores que yo. Y la última de ellas falleció hace 2 años. Mi esposo, hace 5 años lo perdí, de causas naturales, pero desde hace 2 años yo estoy sola.
Y quiero decirte que para mí las Navidades a veces son momentos muy duros, porque me acuerdo, yo disfruté a mi familia, yo los quise mucho y el corazón se me rompe, porque son momentos en los que yo quiero volver a estar con ellos. Pero quiero decirte que te quiero mandar esta historia, estas situaciones que estoy viviendo, porque tu canal me ha dado cierta esperanza, la esperanza de que los voy a volver a encontrar. Te digo esto porque los últimos 2 años, en la noche de Navidad, me preparo una comida muy temprano, cerca de las 2 de la tarde. Apenas una piecita de algo, a veces nada más es un pan que me recuerda por el aroma a la fecha, compro alguna bebida que me recuerde la fecha, y ha habido en ocasiones que la vecina o el vecino me traen algún detalle que es más que suficiente. No soy una persona que coma mucho, pero los aromas me ayudan a recordar. Las últimas 2 Navidades he estado soñando con mi familia y he tenido unos sueños que para mí son cosas que espero nunca olvidarlas, mínimo en lo que sigue en este mundo. En el sueño, yo no estoy como al día de hoy, con mis manos arrugadas ni con tantos dolores. Estoy muchos años atrás, me siento con mucha energía, me siento muy alegre y el sueño inicia donde yo estoy en mi cocina, en la primera casa que tuvimos mi esposo y yo, una casa pequeña, y estoy cocinando cosas para esa noche. Llega mi hijo, como la última vez que lo vi antes del accidente. Llega mi esposo sí se ve bastante más grande que yo, pero lo recuerdo con mucho amor en los últimos días de su vida, pero ya no le duele tanto su cuerpo como le dolía en ese momento, él sufrió mucho. Y están mis hermanas. ¿Sabes qué es lo mejor? Papá y mamá nos esperan en la mesa. Ellos dos nunca fueron a decir muchas cosas ni decir muchas palabras, pero con su mirada te decían todo. Y ahí están sentados esperando. Y la casa tiene risas. ¿Sabes cuánto anhelo las risas? ¿Sabes desde hace cuánto en mi casa solo hay silencio? Yo anhelo a mi familia. Y ahí en ese sueño están. Están las risas, están sus voces. Siento cuando me tocan y cuando me hablan. Cuando lo soñé la primera vez, me levanté llorando y me levanté triste, pero a la vez contenta. Y bueno, cosas que también, cuando ya tengas mi edad, vas a entender que es mucho, pero a la vez no es tanto. Son cosas que no se viven como cuando eres joven. Pero, pues dicen que recordar es volver a vivir y acordarme de mi familia es como volver a tenerlos. Narrador, yo sé que estas cosas que te estoy mandando sueñan a, pues simplemente los anhelos de una vieja, a los anhelos de una persona que está triste, pero es que hay algo, y yo espero que esta Navidad ellos me reciban. Y te digo esto por algo que pasó el año pasado. El año pasado yo me fui a sentar a la mesa del comedor, una vecina me había traído un pedacito de pavo y puré, y un vecino me trajo tantito ponche. El ponche que ellos preparan es nefasto, es horrible, pero le agradecí el gesto. Pero el aroma, mínimo el aroma, me trajo recuerdos. Me sentí bonito. Me fui a dormir muy temprano y volví a soñar. Tenía un año sin tener ese sueño, narrador. Todo el año había tenido la esperanza de volver a ver a mi familia como ese día y se volvieron a presentar. Exactamente igual. Yo estaba preparando, estaba preocupada por tener la comida lista. Llegaba mi hijo, lo recibía, iba, lo abrazaba. Mi esposo estaba ahí, me sonreía, mis papás me estaban viendo, mis hermanas estaban cuchicheando entre ellas en medio de los chismes que toda la vida les gustó tener. Y entonces, narrador, se me llenan los ojos de lágrimas, siento donde la garganta se me está atorando todo y me despierto. Me sentí tan triste, narrador, y a la vez tan alegre, que salí de la habitación en medio de la madrugada y me fui al comedor. Allí era donde estaban pasando todas esas cosas. No es la casa, está bien, pero era el lugar. Y cuando llego, narrador, todas las sillas del comedor están fuera de su lugar. Yo estoy seguro que ellos estuvieron ahí conmigo y espero que esta Navidad ellos me reciban. Ojalá que ya pueda estar con ellos. Y yo le digo a Rosaura, yo siempre he creído que las personas parten en físico, pero nos quedamos con un pedacito de ellas y yo creo que en estas fechas
estás teniendo la oportunidad de volver a tener contacto con ellos. Y sí, no creo que sea tu imaginación, creo que es tu corazón y tu alma y se está conectando con ese otro lado. Te mando un abrazote de parte del equipo de las pesadillas y de toda la familia nocturna. Y con esta última historia, querida familia nocturna, les deseamos una feliz Navidad, que disfruten estos días, así sean tus creencias o no, que tengas momentos con tu familia, que valores esos momentos importantes con la gente querida y que le demos importancia a las cosas que verdaderamente lo valen. De parte de tu servidor y de todo el equipo, gracias. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo, gracias por permitirnos ser parte de tu día a día y gracias por estar ahí en nuestros momentos. Nosotros también como equipo tuvimos un año con momentos muy difíciles y la familia nocturna siempre estuvo ahí para apoyarnos. Ahora, espérame, porque antes de despedirme por completo, yo te dije que iba a haber un intercambio. Así es que te intercambio lo siguiente. Te intercambio dos cositas. El episodio del siguiente jueves y los AIS navideños que van a salir de la siguiente manera. Te vas y te registras. ¿Ya sabes cómo te tienes que registrar? En Linktree, botón registro, pon correctamente tu correo electrónico y el siguiente jueves te van a llegar los Ice Baby navideños. ¿Qué son los Ice Baby? Aquí la querida editora te va a poner una imagen de los Ice Baby, pero esos son de mala calidad. En el correo te van a llegar de excelente calidad. Ahora, aparte de eso, el episodio del jueves, te voy a dar esas dos cositas. Tú, a cambio, lo único que me tienes que dar, por favor, y te va a tomar un segundo, suscríbete. Y si estás en Spotify, Apple Podcast, por favor, síguenos y danos las 5 estrellas. Con esos 2 clics, nos ayudas un montononón a que hablemos de lo que no existe, siga creciendo, pero lo más importante, a que la familia nocturna cada vez sea más grande. Y una vez dicho esto, nos vemos el jueves. Ahora sí, que tengas bonito resto de semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.